usted dice, obviamente, ustedes son un pueblo, pero al mismo tiempo ustedes tienen prácticas religiosas y tienen rituales y tienen una como visión de la divinidad también. O sea, también es como que son un pueblo, pero también son una religión. Por ejemplo, ¿el budismo es una religión? Yo pienso que sí, porque ustedes tienen práctica, tienen Torah, tienen prácticas espirituales, tienen Por ejemplo, rituales, pero entonces espérate, son una religión también. ¿el budismo es una religión? El judaísmo, para mí sí. Pero espérate, el budismo. Ah, el budismo ya es, el budismo no es una religión, o sea, es un tema controversial, Pero porque el hablan de budismo espiritualidad. a unos es una filosofía, son ateos, porque el budismo en sí no crea una No, conexión son con no lo divino, deístas. sino que Co- un proceso de autorrealización personal. Correcto, correcto. Pero ellos también hablan de espiritualidad. Sí. Porque entonces, ¿sí me entiendes? O por ejemplo, no sé, los masones, la masonería, ¿tiene rituales? ¿Son una religión? No, pero es que la masonería ya es algo distinto, que ya ¿Por qué? surge, ¿cómo se llama? Ah, o sea, la masonería es un tema aparte. ¿Por qué? Una teoría dice que surge en la época del Rey Salomón, otro dice que la primera logia surge en No, no Inglaterra importa y cuánto que surja, son para ayudarse mutuamente. no Pero importa yo cuándo me digo, surja. en el caso de ustedes sí, porque ustedes aceptan esto ahora y ustedes son la base histórica de lo que Pero, conocemos ahora el cristianismo. O pero sea, espérate, los masones tienen rituales. Hay judíos ateos, no todos los judíos creen en la Torá. Y aún así son parte del judaísmo. o sea que como que ustedes cumplen dos funciones, tienen al mismo tiempo. O sea, son un pueblo, una nación, y al mismo tiempo, algunos de ustedes son practicantes de la religión judía y otros no practican nada también. Yo lo veo desde este punto de vista. Entiendo, pero la definición de lo que es el judaísmo es simplemente el sistema que se desarrolló a lo largo de la historia con el pueblo judío. Es lo que, por ejemplo, el japonismo, que es como algo inherente en los japoneses, su cultura, su forma de ver el mundo, que no tiene que ver con la religión, sino con la cultura, su antropología. Lo mismo es el judaísmo para el judío, que no tiene mucho que ver con el concepto religioso, porque el concepto de religión es una esfera que nace en el, como se concibe hoy en día, sale con no sé si es Schleiermacher en el siglo XVII. El concepto de religión moderno no es algo que existía en lo que es el pueblo judío. La palabra religión viene etimológicamente de la palabra religio, que son conceptos totalmente europeos que no se adaptan a lo que es la perspectiva hebrea de cómo concebir el mundo. Por eso es que el judaísmo no vendría siendo una religión, sino más bien el sistema que compone la vida del judío, si me hago entender, sea ateo o hable de espiritualidad o crea en la Torah o no. Por eso es que yo diría que más bien el judaísmo es lo que compone la nación del judío y no la religión. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo se puede Bueno, entender? Yo he visto algunos casos de algunos cristianos que han aceptado los preceptos de la Torah, ellos se convierten al judaísmo, se convierten a la fe judía. ¿Cómo se puede entender esa situación? no. Porque hay algunos personajes que han dejado el cristianismo, por ejemplo, y han aceptado el Antiguo Testamento o sea, y la visión que tienen ustedes, por ejemplo, ¿no? Ya no siguen a Eso es Jesucristo, muy sino grave. al principio. ¿Ah? Eso es muy, muy grave. Es muy malo. Porque, como Ya. te mencioné, los judíos no estamos buscando que las personas pretendan ser judíos. Si hay alguien que no, es un mexicano, debe ser, su ideal es que él entienda su valor como mexicano. ¿Para qué se va a disfrazar como judío? ¿Va a hacer rituales de judío? ¿Para qué? No, eso es simplemente tratar de tomar una identidad que no es de él. Y los judíos, nosotros queremos que las demás personas sean ellos mismos. No queremos que pretendan ser lo que no son. ¿Sí me entiendes? Porque es tan grave. Es un problema de... Mira, si Dios creó a una persona peruano, Dios no cometió un error. Dios quiere que esa persona sea peruano, ¿sí? Ahora, si una persona es peruano y quiere pretender ser judío y se pone una equipada y empieza a cumplir las leyes de la Torah que se le fue entregada a los judíos, etcétera, entonces la persona está, digamos, despreciando el regalo que le dio Dios de ser peruano. Entonces, es un error muy grave el hecho de que una persona pretenda hacer algo que no se le entregó, ¿ok?
Y bueno, voy a continuar con las demás preguntas. Muchas gracias. Hasta la Igualmente, próxima. Gracias. Shalom. Chao.